Creo que Guardini marcó a varias generaciones. Y en la Argentina marcó a varias generaciones. No sé cuál es la última que marcó. O sea, hasta dónde hay personas que lo leyeron. No lo sé. No sé si hoy se lee. No lo sé. Ciertamente a mi generación, yo me ordené hace 35 años. O sea que hay que empezar a contar que yo empecé a leer teología a los 14, 15. Hay que ir al año 70, 71. Pero a las generaciones anteriores los marcó bastante. A Bergoglio lo marcó bastante. ¿Cuáles son las fuentes teológicas de Bergoglio? En primer lugar, está claro que el alma de toda la fe y de toda la teología es la Escritura. Es un hombre que rumia la Escritura. Eso lo ha mostrado Gerardo en sus estudios, padre Gerardo Ramos. Es un hombre que rumia la Escritura. Usa las concordancias bíblicas, el original griego de los textos del Nuevo Testamento, la meditación matinal. Uno lo ve en sus pláticas o retiros, cómo imbrica, están muchos de ellos publicados en estos 3 volúmenes descritos antes de ser obispo. Ciertamente la patrística lo ha formado a través del breviario y de algunos autores que a él le gustan particularmente. Por ejemplo, San Agustín. Cuando daba las clases de teología pastoral en el Máximo, él dedicaba toda una unidad a un famoso sermón de Agustín llamado De los Pastores, conocido como el de los Pastores, donde está Officium Amoris es apacentar el gregario del Señor, o con ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo. Todas esas ideas están en un texto de Agustín que Bergoglio ha meditado mucho. O la regla pastoral de San Gregorio Magno, también la daba en la clase de teología pastoral. Largamente, todo un capítulo sobre eso. Tengo el programa y algunos apuntes. Pero si uno tuviera que decir, bueno, los santos que él más admirado lo dijo en una entrevista al diario italiano La República. San Pablo, San Agustín, San Francisco, los santos jesuitas, no solo San Ignacio, sino Pedro Fabro, al quien él hizo santo, y Santa Teresita. Y después ya vienen santos de nuestro tiempo. Y los autores clásicos de la teología contemporánea que más ha leído, los cita: de Lubac, Baltasar y Guardini. Entre ellos 3 hay muchas afinidades. Ustedes saben que de Lubac y Baltasar eran muy amigos. De Lubac veraneaba en la casa de la familia. Baltasar era un aristócrata, no sé si se sabe esto. Un aristócrata de familia, de dinero, de bienes. Pues, veraneaba de Lubac con von Balthasar, porque von Balthasar había estudiado en sus tiempos de jesuita con de Lubac en Lyon, y ahí se formó en el amor a los padres con los jesuitas de León Fourvier. El trato de Bergoglio con de Lubac viene de lejos, y él ha meditado mucho la meditación sobre la iglesia de Lubac y textos posteriores. Cuando él habla de la mundanidad espiritual como el principal mal de las personas de iglesia, él está citando, a veces con nombre y a veces sin nombre, el último capítulo del libro Meditación de la Iglesia de Lubac. Pero no es una frase original de Lubac. Es una frase de un benedictino inglés que yo leí durante varios años, que era don Ascar Bonnier, que tiene varios trabajos. Uno es Doctrina y Clave de la Eucaristía, comentando el tratado de Tomás sobre la Eucaristía, o lo que hay de Tomás sobre la Eucaristía. Otro que se llama El Espíritu y la Esposa. Otro que se llama El Pueblo de Dios. Estoy hablando de los años 30 y principios de los 40. De ahí viene la frase mundanidad espiritual. Bueno, y Guardini. Da la sensación que Bergoglio ha leído mucho a Guardini porque lo cita de muchas formas. En los retiros uno ve que cita el Señor,
o el libro del poder de Guardini está en la base de su crítica al poder tecnocrático que se vuelve paradigma de la cultura contemporánea en el capítulo filosófico de Laudato Si. Ahí es puro Guardini. Guardini actualizado. ¿Cuál es el estilo de Bergoglio acá? El discernimiento. Yo pienso que es esto. Él tiene una gran capacidad de escuchar y de captar. Tiene los sensores todo el tiempo puestos. Agarra de todos lados. ¿De dónde vino lo de Lampedusa? Lo leyó en el diario. ¿Sí? Él ni sabía dónde estaba Lampedusa. Lo leyó en el diario, pero lo que se recibe al modo de recipiente. Si él, como obispo, durante años, nos planteó acá en Buenos Aires, a la Iglesia y a la Argentina, porque ese es un tema de hoy que el actual gobierno lo está poniendo en mensajes de televisión, el mensaje contra la trata, ¿no? Lo vemos en pequeños mensajes de televisión. Presidencia de la Nación contra la trata. Atención, una propaganda magnífica sobre la explotación laboral. No sé si han visto que van subiendo varios chicos a un micro y tiran los documentos. Ese tema lo planteó él acá, en la Arquidiócesis de Buenos Aires. Tiene el tema de la trata de personas, de la explotación sexual y laboral. Es un tema que tiene adentro en su misión pastoral y escucha lo de Lampedusa. Va, como yo digo, a la licuadora, ahí empieza a dar vueltas, y luego una característica de Bergoglio, Francisco, es que solo cuando se convirtió en un componente de la síntesis personal, te lo dice, pero te lo dice ya a su modo, con su lenguaje, en su forma. Por eso yo no digo solo que el tema que no desarrollé, porque es más conocido, podría desarrollarlo, creo que lo toqué en 2013, que él asume, universaliza, enriquece la teología argentina del pueblo de Dios y del pueblo, un tema más conocido. No solo lo asume, lo enriquece, porque lo elabora desde dentro. Todo el capítulo 3 de Evangelii Gaudium, que no hablé de la eclesiología de Bergoglio. Bueno, Guardini, ¿en qué está Guardini? El tema principal, a mi modo de ver, de Guardini es doble. Uno es la cristología guardiniana tan pegada a la imagen de Jesús en los Evangelios. Ahí está el gran libro de Guardini, El Señor, y tantos otros. Andrés conoce, no sé si otros conocen, lo que Ratzinger le escribió a Olegario González de Cardedal en una carta privada. Cardedal me lo mostró en su casa en Salamanca en 2009. Es una carta del 2005, cuando González de Cardedal lo invita a Ratzinger a exponer en una cátedra que tiene Salamanca, una cátedra pública de teología, un curso público, una charla pública. Y Ratzinger le escribe, todavía no había muerto Juan Pablo II, estaba ahí en esos días, que estaba esperando terminar su misión como congregador y poder retirarse a la oración y a terminar su libro sobre Jesús, que después fueron 3 tomos. Y dice, no será una cristología sistemática como la suya. González de Cardedal escribió al menos 5 cristologías, al menos 5. Sino mi meditación o mi contemplación del rostro del Señor, como lo hizo Guardini en El Señor, en el libro del Señor. La otra vía fuerte de Guardini es el tema filosófico del contraste, que a mi modo de ver está mal traducido. Varios saben más alemán que yo. El original es Der Gegensatz. La traducción es de López Quintás, español, que es el traductor español de Guardini. El contraste no dice todo lo que dice Der Gegensatz. Eso es la oposición, ¿no? La contrariedad, no la contradicción. La contrariedad, ¿no? ¿Vos cómo lo traducirías? La oposición. Sí,
Claro, como Los opuestos, sí, die Gegensätze. Opuestos, sí, sin duda, es opuesto. Que sigue, como sabes, el término que usa también Möller, ¿no es cierto? Y lo contrapone a Widerspruch, que sí es contradicción irreductible, ¿no es cierto? Eso está en toda una tradición eclesiológica que yo he estudiado, y Pablo un poco también, que viene de un gran teólogo eclesiólogo de la primera mitad del siglo XIX, Johann Adam Möller, quien, debatiendo nada menos que con Hegel, habla de que en la Iglesia los Widersprüche, las contradicciones, rompen la unidad, desatan la división. Es el caso de la herejía cuando se vuelve cisma. En cambio, los Gegensätze, los contrarios complementarios, enriquecen la unidad. Hoy diríamos la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad. Los contrarios complementarios se enriquecen. Como varón-mujer son contrarios complementarios que enriquecen, ¿no?, lo que es el ser humano. Bueno, volviendo a Guardini. La tesis de Bergoglio no era estrictamente, la tesis doctoral que nunca hizo, no era estrictamente sobre ese tema, los contrarios, pero se inspiraba en los contrarios para tratar de desarrollar pensar el tema de la cultura y la integración de aspectos de la vida humana en la cultura. Hay un desarrollo de Bergoglio muy interesante, que es su lección magistral al inicio del año lectivo en el Colegio Máximo de San Miguel, que se llama Para una antropología política, donde él piensa lo que es la vida política o la vida en sociedad a partir de una antropología de la unidad y los conflictos, donde los conflictos son reencausados como contrarios que buscan una unidad superadora y no como oposiciones absolutas que rompen toda unidad. Que es uno de los problemas que tenemos en la Argentina, ¿no? La Argentina de hace 200 años. ¿Cómo integramos las oposiciones en una unidad superadora a la cual pertenecemos todos y no dejamos que los conflictos se vuelvan adversidades, las adversidades enemistades que rompen la unión? Las dos Argentinas, 50 y 50, todo eso que se habla todos los días. Bueno, Bergoglio piensa eso. De ahí los 4 principios de la cultura del encuentro, que están en Evangelii Gaudium. El tiempo es superior al espacio, dejemos ese ahora. El todo es superior a la parte y a la suma de las partes. Eso tiene que ver con la unidad de orden de Santo Tomás al pensar la sociedad, o una sociedad, donde cada uno es parte, pero como la persona es lo más grande que hay, ¿no?, en la creación visible, la persona no puede ser mero parte de un todo, ¿no? Entonces hay una dialéctica entre la parte y el todo, entre la persona y la comunidad, que se resuelve en torno a una unidad de orden, a una unidad de fin, ¿no?, a un fin común, a un bien común. Bueno, después está el otro principio, que es la unidad superior al conflicto, y es acá donde él cita a Guardini y Aquiles. Bergoglio cita a Guardini en Evangelii Gaudium y en Laudato Si. ¿Y qué argentino cita, filósofo cita a Ismael Quiles, que fue maestro de él, sobre todo el tema de la interioridad y la unidad interior de la persona? Y después a Juan Carlos Escanone, que también fue maestrillo de él en griego, pero que es más o menos de la misma edad, un poco mayor, y lo cita en Laudato Si, más bien hablando de la calidad de vida, de la lógica del don, de la dedicación a los más pobres, de una vida más digna. Bueno, en Guardini yo creo que él encontró un método, acá estamos en métodos, ¿no?, un método de pensar la complejidad de la realidad, aún en sus tensiones. En los años 87 y 88 yo dediqué buena parte de mi vida en esos años a pensar 2 líneas de
resolución